Muy bien, ya está sincronizado. A ver, ¿de qué se trata la serie que hemos estado viendo hasta el día de hoy? Somos uno en Cristo. Muy bien, somos uno en Cristo. Y a lo largo de toda esta serie hemos estado analizando algunas veces la misión, otras veces la visión de la iglesia, para de alguna forma apropiarnos de ella y entender que ese es el propósito de nuestra vida. Y hoy quiero hablarte de la importancia de tener una vida enfocada. El nombre real de la prédica es Impactos de un enfoque, y coloqué ese antetítulo allá abajo que se llama Carpe Diem. Es una frase en latín, no sé si alguien sabe qué significa esa frase. Aprovecha el día, algo así. Excelente. Wow. Puede traducirse eso como si fuese tu último día, aprovecha el día, como dijo el ilustre Ronald y Adrián. Pero me impacta esa frase, la escuché por primera vez en una película que se llama Sociedad de los Poetas Muertos, no sé si la han visto, de Robin Williams, y utiliza eso para captar la atención de los alumnos. Era un profesor de un high school en los Estados Unidos, le dice: Carpe diem, aprovecha el día, atrapa el día. Entiende que este día puede ser tu último día y tienes que hacer que cuente, como decía el video. Y por eso es que es tan importante que, además de conocer la visión, no solo de la iglesia, sino la visión para tu vida, entiendas que tienes que tener un enfoque, trazar un rumbo para poder llegar a un puerto seguro. Cuando no tienes una vida enfocada, cualquier puerto, cualquier lugar puede ser un lugar seguro, puede ser un lugar donde puedes estar, pero cuando trazas un rumbo fijo, tienes una meta, ya sabes a dónde quieres llegar, entiendes que hay lugares hacia donde no puedes ir y te enfocas en lograr el objetivo y el propósito que el Señor tiene para ti. Antes de empezar, quiero que veamos un proverbio que me gusta mucho. Bueno, ya vamos a repasar la visión, perdón. A ver, no, quítalo un momento. Ok, ¿quién puede decirme la visión de la iglesia local hoy con Cristo? Ok, alguien que levante la mano y diga: yo lo voy a declarar. Estefanía. Vamos a escuchar a Estefanía. Queremos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, Okay. donde el poder de Dios sea visible y manifiesto, donde el perdido alcance salvación, el que tenga atadura sea liberado, el enfermo sea sanado, ser una iglesia artesanal de perseverante en la nación de la iglesia. Y que por una La punta y finalidad. Muy bien, excelente. Esa es la visión colocada bien formalmente. Está aquí en uno de los afiches de la iglesia, de nuestra iglesia local, sacada evidentemente de la Biblia, y también la misión que deberíamos apropiarnos para nuestra vida. Quiero que por algún momento quites eso de iglesia y coloques tu nombre. Donde yo, Stephanie, por ejemplo, que quiero ser yo, Stephanie, llena del Espíritu Santo, donde el poder de Dios sea visible, manifiesto en mi vida, yo pueda predicar al perdido, que alcance salvación, que el enfermo sea sanado por la palabra que yo pueda dar, que el pecador sea liberado, que yo sea una persona perseverante en la oración, en el ayuno y en la sana doctrina. Esa es la visión que hemos plasmado allí, esa es la visión también de Gasec. Pero ¿por qué es tan importante tener una visión? ¿Por qué es tan importante tener un enfoque? La Biblia habla en un proverbio muy significativo que dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. El mismo Dios coloca esa frase: donde no hay visión, es muy fácil extraviarse. Cuando no se traza un rumbo, cuando no se tiene una brújula, es muy fácil perderse. Los sobrevivientes de catástrofes, náufragos, luchan siempre por intentar ubicarse, por intentar saber dónde están. Han entendido que la primera manera de, cuando uno escucha los testimonios de personas que han pasado por eso, que lo primero que necesitan saber es dónde carrizos se cayeron, dónde están, si están extraviados, en qué lugar están, para poder intentar trazar un rumbo y salir de ese lugar. Por eso es tan importante a la hora de enfocarse, entender: estoy en este punto y quiero llegar hasta este otro punto. Pero si no trazamos ese rumbo, probablemente nos podamos extraviar en el camino. Por eso es que hemos colocado la visión de nuestra iglesia como la visión de Gasec y como la visión que tienes que tener para tu vida. Particularizarla, claro está, ¿no? De repente, si
no sé, tienes el don de cantar o de predicar o estudias ciencia o estudias humanidades, llevar esa visión a tu vida y empezar a colocar lo que quiero utilizar todas las herramientas que me has dado para alcanzar este objetivo, para alcanzar este propósito. Me impactaba mucho lo que decía el video, que también es bíblico, que es la vida. Nosotros somos como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Y una de las cosas que decía era, la realidad es que vas a pasar más tiempo muerto que vivo. Es duro a veces escuchar eso porque nadie piensa en la muerte cuando está vivo. Pero es una realidad. Pasaremos quizás a lo sumo, si tenemos suerte, 100 años, pero el resto de nuestra vida estaremos muertos. Pero bien podemos estar muertos, perdidos o muertos, y luego tener la esperanza de que nos vamos a encontrar con nuestro Señor. Tener la certeza de que vamos a pasar la eternidad con Él. Así que quiero que te lleves esa frase, atrapa el día, aprovecha el tiempo que tienes, aprovecha el momento que Dios te ha dado para que puedas enfocarte en cumplir la misión y el objetivo que tienes para tu vida. Entiendo que ahorita quizás tienes 19, 17 años, 20 años, 21 años, los más viejos como César tienen 40, 30 años, perdón. Pero que va a pasar el tiempo, o Catherine también, que se vio. Defendiendo a César. Perdón. Pero va a pasar el tiempo y de repente te vas a hallar realmente con 40, 50 años y vas a mirar atrás y decir, ok, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice en mi juventud? ¿Realmente aproveché el día? ¿Realmente alcancé los objetivos que quería lograr? ¿Realmente llegué al sitio que me había trazado, que esperaba alcanzar? Y por eso es que tenemos que tener claro y pedirle al Señor, Señor, dame una visión de vida. ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mí? ¿Por qué me diseñaste? ¿Por qué tuve que nacer en el lugar donde nací, en el país donde nací, en la familia donde nací? ¿Qué significa todo este entorno donde me has colocado? Porque lamentablemente mucha gente pasa la vida quejándose. Ay, este país. Ay, no, ¿por qué no me voy para los Estados Unidos? ¿Por qué no tengo dinero para esto? Que mi mamá, que mi papá, que mis hermanos, que no puedo hacer esto, que no me puedo graduar, que no entro en la universidad, que no voy. Y se le pasa la vida quejándose. Y pasa el tiempo y de repente no llegaste a ningún lugar. Toda tu vida fue quejarte de dónde estabas, en vez de aprovechar los recursos que tenías para avanzar y para alcanzar el objetivo que tenías. Hay un dicho muy común que dice, si la vida te da limones, a limonada. Si la vida te ha dado, si el Señor, vamos a colocarlo bíblicamente, te ha dado un don, te ha puesto en un lugar, bueno, utiliza eso, exprímelo al máximo para alcanzar el propósito que tiene para ti. La Biblia está llena de hombres de Dios que vivieron su vida enfocada, que vivieron su vida con un rumbo fijo, certero de lo que querían alcanzar. Pero hoy te quiero hablar acerca de uno de ellos que se encuentra en el Nuevo Testamento. Su nombre es Timoteo. A ver, ¿quién sabe algo de Timoteo? Que no sea los ilustrados de atrás. Es un chiste. ¿Cómo? Ya, Carito iba a decir algo. Era un joven, sí, tenía 2 ojos, tenía una boca, tenía una nariz. Pues se presume sí que desde pequeño conocía la escritura, pero lo... Porque su madre era griega y su papá griego y la mamá judía. Andrea era la aprendizaje. Muy bien. Esa es quizás la forma en la que se conoce a Timoteo. Timoteo era uno de los discípulos, quizás el discípulo más conocido de Pablo. Y muy buena respuesta a aquella. Se nota que en tu célula te enseñan muy bien. Era uno de los discípulos más conocidos de Pablo. Timoteo había sido instruido, había sido educado en la ley. Como dijo June, tenía una mamá griega. Realmente no recuerdo bien la nacionalidad, pero sí había sido instruido en la escritura. Pero es significativo porque Pablo lo va llevando de la mano, pero en cierto punto uno realmente no tiene escrituralmente mucho de dónde agarrarse para conocer acerca de Timoteo. Solo 2 cartas que le escribe Pablo a Timoteo. Pero al final de la última carta, Pablo comienza a decirle, mira, te voy a dar ciertas instrucciones. Ya mi vida está pronto a ser sacrificada y yo necesito que mantengas el enfoque que tenías al principio, que lo mantengas hasta el final de tus días.
Y quiero que nos quedemos en ese pasaje nada más, no vamos a pasearnos por ningún otro lado de la Escritura. Segunda de Timoteo 4, vamos a ver desde el 1 al 8, y vamos a sacarle el jugo a ciertas cosas que salen allí y que podemos también llevarlas a un principio de vida para nosotros. Voy a tocar solo dos puntos. Primero le titulé Una vida enfocada y con visión marca el rumbo hacia un puerto seguro. Una vida enfocada y con visión en Dios marca el rumbo hacia un puerto seguro. No coloqué la frase de Dios porque este principio de vida se puede aplicar para la Escritura o se puede aplicar para ti mismo. Si yo decido que quiero graduarme de licenciado en comunicación social, trazo ese rumbo, sé que tengo que buscar la universidad, sé que tengo que presentar una prueba y sé que para poder alcanzar ese objetivo necesito cumplir ciertas cosas. Para alcanzar tu objetivo en Dios, tu objetivo en la vida, tienes que tener una visión que venga de parte de Dios. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Pablo era el mentor de Timoteo. Pablo conocía los dones que tenía Timoteo. Así que le dice: quiero que persistas en esto. El Señor te ha capacitado para predicar y quiero que prediques, bien sea un tiempo oportuno o aunque no sea un tiempo oportuno, que prediques y que no dejes de hacerlo. En el caso de Timoteo, Dios lo había facultado para pastorear iglesias, para capacitar líderes. Se presume que él pastoreó al menos una o dos de las iglesias que Pablo fundó. Pero quizás, en tu caso no sea pastor, en tu caso sea quizás tocar o cantar. Puedes colocar ahí: quiero que cantes, sea o no sea el tiempo, que con tu cántico puedas animar, puedas reprender con mucha paciencia y puedas predicar también mi palabra a través del don que he dado a tu vida, a través del talento que he puesto en ti. No sé si conocen el testimonio o la historia del fundador de Open English, si alguien lo ha leído. Por allá la conocen. El que fundó Open English fue un venezolano que se llama Andrés Moreno, por cierto. Y es el mismo que sale en los comerciales, el ratoncito, ¿ok? Es el cofundador. Y estaba leyendo hicieron un reportaje en CNN. Me interesó mucho porque justamente él estudió en la universidad donde yo estudié ingeniería de producción. Y él decía, cuando estaba en el 2005, era como su tercer año de la carrera, se planteó una disyuntiva. Y ¿por qué muchas de las personas que estudian inglés en esas escuelas convencionales, cuando se enfrentan a la realidad de tener que hablar, no lo hacen bien? Hizo algunas encuestas y se dio cuenta que muchas personas estudiaban con un profesor que les enseñaba gramática, pero no se podían defender en inglés. Así que empezó a darle eso vueltas en la cabeza y se asoció con un amigo, estudiaba también ahí en la universidad, que era muy bueno programando, y dijo: vamos a aprovechar la herramienta del internet, en ese caso era la web 2.0 que estaba recién comenzando, para tratar de diseñar algo que pueda atacar esta problemática. Y pensando en eso, estuvieron años trabajando, fundaron una primera empresa que fracasó. Él comenzó a buscar inversionistas y fue a un lugar muy conocido en California que se llama Silicon Valley. No sé si conocen ese lugar. En ese lugar es donde están las empresas más emprendedoras. Ahí nació Google, ahí nació Yahoo, ahí nació Apple, ahí nació HP. Es un valle en California donde muchos inversionistas dan capital para esas empresas emergentes y por eso es que pueden surgir. Y fue a ese lugar y presentó su proyecto y hoy día tiene inversiones por más de 50 millones de dólares. Más de 50 millones de dólares que personas que creyeron en su proyecto, y no solamente es exitoso en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Y lo más increíble es que fue un venezolano. Que a veces uno piensa, ok, no me malinterpreten, no estoy diciendo lo más, porque muchas veces uno empieza a mirar a los que fundaron Google, a Steve Jobs, que fundó Apple, al que hizo Yahoo, los hermanos que produjeron Facebook. Pero él era uno común y corriente de nuestro país, de Venezuela, que tenía las mismas carencias que nosotros, que podía quejarse de la economía como nos podemos quejar nosotros, que podía decir mil y una cosa del país donde nació, y sin embargo llegó al mismo lugar donde está al lado de todas esas empresas y fue un
exitosa porque se planteó objetivos, se planteó una misión y empezó a trabajar en función de eso. Inclusive él terminó dejando la universidad, no se graduó de ingeniero. No estoy diciendo que esto sea bueno o malo, pero me parece muy significativo la manera en que él toca y dice, yo tuve esa disyuntiva, yo me planteé ese problema e hice todo lo que estaba a mi alcance para lograrlo. Y esto es un principio también bíblico. A veces el Señor pone peso en tu corazón por algo, quizás por tu familia, quizás por el lugar donde vives, quizás porque quieres, no sé, fundar una iglesia, quizás porque quieres salir de misionero, quizás te empieza a poner en un lugar donde hay muchas personas con problemas de homosexualidad, o te rodea de amigos que viven en casas que los padres se han divorciado, y Él pone ese peso en tu corazón y te corresponde a ti comenzar a trabajar y decir, ok, Señor, ya entiendo el problema, ahora ayúdame a prepararme para poder predicar, para poder cumplir mi misión con esas personas que están allí. Yo no sé cuántos prestaron atención a la prédica de Julio, pero me impactaba cuando él decía la excusa que ponemos muchas veces, decir yo no predico porque tengo pena, lo que deja entrever es que realmente no has conocido a Jesús, porque cuando conoces a Jesús no te da pena hablar de Él. Realmente no quieres callarte y de lo único que quieres hablar es de Jesús. Y cuando él dijo eso, yo dije, wow, eso me reta, porque yo me he visto en esas circunstancias, decir, oye, tengo temor, ¿será que me van a escuchar? Y yo no sé tú, yo me preguntaba muchas veces, wow, Señor, yo no quiero fallar en la misión que tú me has dado. Pero entiendo entonces que necesito necesariamente conocerlo a Él. Hay un rumbo que tengo que seguir para alcanzar la meta que Él tiene para mí. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Porque nuestra vida tiene que girar con una intencionalidad. No esperar que el Señor haga todo. El Señor hace una parte y tú haces lo demás. Escuchaba una prédica la semana pasada donde decían lo siguiente. Yo quizás lo van a escuchar y dicen, bueno, ¿cómo no había entendido eso? Pero me impactó como lo decía el predicador, porque él decía, la unción muchas veces la queremos colocar como si fuese algo mágico, algo que viene y toca las vidas y después se va. Y la unción es algo que se gana con una intención, con una vida buscando y persiguiendo y llena de Dios. No es algo que viene los domingos nada más, es algo que te tiene que acompañar todos los días de tu vida. La presencia de Dios no puede ser como la ropa que tú te quitas el domingo y la guindaste, y luego pasaste el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y te la volviste a poner el domingo y viniste a la iglesia. La presencia de Dios tiene que acompañarte todos los días de tu vida. Y tienes que vivir tu vida con la intención de ir y seguir creciendo en Dios. Lo mismo pasa con la santidad. El Señor nos santifica. Pero para poder alcanzar la santidad tenemos que vivir una vida intencional para poder llegar a ser santos. Tenemos que dejar de hacer las mismas cosas para poder alcanzar algo diferente. Albert Einstein decía, si quieres resultados distintos, haz cosas diferentes. Pero no esperes conseguir algo distinto si siempre haces lo mismo. Si quieres alcanzar a tu mamá para Cristo, a tu familia, a tu compañero para Cristo, empieza a pensar qué puedo hacer para cumplir. Si quieres comprometerte cada día con más santidad en el Señor, empieza a buscar las cosas que te hacen fallar para quitarlas de tu vida y poder caminar en Dios. Amén. Sigue el pasaje diciendo lo siguiente. La otra... acércate un poquito. Dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Nuestro país está en un momento de crisis. Y otra cosa que decía Julio, que también me impactó, es que este es el momento álgido, el momento más perfecto para predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de los que están a nuestro alrededor, no aquí afuera,
han cifrado su esperanza en sistemas políticos, en sistemas económicos, en un hombre que se va, en un hombre que viene, en otro que va a ser, en otro que va a cambiar. Y el único que puede dar esperanza a los corazones se llama Jesucristo. Se llama Dios. Y Él le dice, te vas a enfrentar a esto. Muchos que van a ser llevados por sus propios deseos, que van a querer escuchar a maestros que le digan lo que ellos quieren oír y se van a volver a los mitos. Y yo cuando veo esto, veo a mi nación, veo a Venezuela reflejada en ese versículo. Pero resalté en rojo la parte de abajo, dice, pero tú, sé prudente en todas las circunstancias, soporta el sufrimiento y dedícate a la evangelización y cumple con los deberes de tu ministerio. ¿Alguien recuerda cuál fue el nombre de la serie que vimos el año pasado, la serie anterior? La roca. Cimentados en la roca. La roca que era Cristo Jesús. Y cuando veíamos el pasaje decía, tú puedes estar cimentado en dos terrenos. O en la roca, que es un terreno firme, o en la tierra, en la arena, que es un terreno movedizo y que eventualmente tu vida se va a desmoronar. El que está cimentado sobre la roca tiene esa característica, es prudente. Reina Valera coloca la palabra sobrio, es equilibrado. El equilibrio solo te lo puede dar si estás en la roca. Si estás en la tierra, si estás en un cimiento que se puede desmoronar, no puedes tener equilibrio a nivel de estructura y mucho menos equilibrio en tu vida. Y el Señor dice, anhela, busca la prudencia, que en medio de las circunstancias no veas las causas del problema, no veas el problema, sino cómo solucionar el problema con las herramientas que te ha dado Cristo. Que en medio de tu situación puedas decir, ok, estas son las herramientas que me has dado, estos son los versículos que me he aprendido estos meses, vamos a ver cómo los uso para mi vida y para evangelizar y para predicar ahora. Pero lo que le decía Pablo es, por todas las cosas, cumple con los deberes de tu ministerio. Porque Pablo sabía que al final de sus días iba a tener que dar cuenta de las cosas que Dios le había dado a Timoteo. Y quiero que te lleves también eso en tu corazón. Sea lo que sea que pase a tu alrededor, concéntrate y enfócate en cumplir los deberes de tu ministerio. ¿Y qué significa la palabra ministerio? No tiene nada de misticismo. Es sencillamente el propósito, el lugar donde el Señor te ha puesto y el objetivo que el Señor te ha dado que lo cumples. La pregunta sería, bueno, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese objetivo? Eso solo te lo puede revelar el Señor. Eso solo te lo puede decir el Señor. Orarle a Él y decir, ok, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga con mi vida? Pero era lo que Pablo le instaba a Timoteo, a su discípulo, a cumplir, a alcanzar. Una de las cosas que me impactaba del video que pusimos al principio es que en alguna parte ellos colocaron como que tienes que, si no estás cumpliendo lo que estás haciendo, tienes que cambiar de trayectoria. Y hacían un GIF de alguien que cambiaba la dirección y apuntaba. A veces hay que preguntarnos, Señor, estoy caminando por el lugar que tú quieres, necesitas que haga un cambio de trayectoria, un cambio de mi vida. Las personas que no tienen un enfoque fijo van de un lugar y luego regresan al mismo punto y van a otro lugar y regresan al mismo punto y van a otro lugar y vuelven al mismo punto y pasa el tiempo y no han avanzado, no han caminado, no han progresado en el Señor. La razón de ser del ministerio de jóvenes, la razón de ser de los pastores, de los líderes, es que todos podamos crecer y llegar a la madurez en Cristo Jesús. Que otros se paren aquí a predicar, que otros se levanten, que se funden en otro ministerio, porque si no, no tendría sentido venir todos los domingos acá a escuchar, a divertirse en una dinámica, a cantar, a alabar, a aplaudir, porque hay que seguir el mandato que el Señor nos dio, hay que seguir haciendo discípulos. Le decía, soporta todos los sufrimientos y dedícate a la evangelización, entendiendo que esa es la manera de cumplir lo que el Señor quiere. Nuestra misión dice, queremos expandir el reino de los cielos por medio de un evangelismo activo. Un evangelismo activo, una vida que pueda darle gloria al Señor. Ese mismo pasaje cambia su tónica. De repente Pablo deja de hablarle a Timoteo y sigue hablándole a Timoteo, pero deja de darle orden a Timoteo y comienza a decirle lo que está pasando en su vida.
Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Yo quiero que te pongas por un momento en los zapatos de Timoteo. Imagínate la persona que tú más admiras, tu mentor, tu pastor, el que ha estado contigo, el que te ha ido llevando de la mano en tu vida, quizás es tu papá, quizás es un amigo, que de repente te dé esa carta y tú entiendas, ok, va a partir, se va a ir, va a morir. Timoteo había caminado con Pablo y lee en esa carta, ok, mi mentor va a irse con el Señor, ya no lo voy a volver a ver más. Y él le dice, ya yo estoy a punto de ser sacrificado. Pablo muere como un mártir de la iglesia. Ella, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, me he mantenido en la fe. Es importante entender el hecho de que otros han caminado el mismo camino que tú y que el testigo ha pasado de ellos a ti. Otros corrieron la carrera, tuvieron que irse con el Señor, tuvieron que partir y te entregaron el testigo. Toma Estefano, toma Catherine, toma Héctor, toma Ronald, toma Jenny, toma Adrián, toma Edwin. Te toca a ti continuar la carrera que hace 2000 años comenzó Cristo Jesús y que ahora estamos corriendo nosotros. La predicación de la palabra de Dios. Esa es la meta, ese es el objetivo. Y finaliza ese pasaje en el verso 8. Dice, por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Ya Pablo sabía que su momento de encontrarse con el Maestro había llegado. Y él tenía la certeza en su corazón de que me había cumplido con el propósito de su vida. Él sabía, ya lo único que me queda es encontrarme cara a cara con mi Creador. Recibir la corona de vida que él ha preparado para mí y verlo al juez justo entregármela a mí. Yo no sé tú, pero yo quisiera terminar mi día con esa certeza en mi corazón. Porque muchos vivimos la vida inseguros de nuestra propia salvación. Inseguros de que si estamos haciendo las cosas bien o no las estamos haciendo bien en el Señor. Déjame decirte algo, el Señor te salvó, sí, pero tu salvación la puedes perder si no persistes, si no perseveras hasta el fin. Mateo dice, los que perseveren hasta el fin, solo estos van a ser salvos. Lo peor que puede pasarle a alguien en la vida de cristiano es acostumbrarse a la gracia de Dios. Es acostumbrarse que el Señor le tiene misericordia conmigo todos los días y eso es suficiente. Ayer veía un programa acerca de cómo crearon la Torre Eiffel y hoy día cómo hacen para pintar la Torre Eiffel. Y los pintores que se dan a la tarea reciben una capacitación en un curso de escalada, porque para poder pintarla tienen que todos los días de la mañana colocarse un arnés, ajustar las tuercas del arnés, amarrar la brocha para que no se le caiga, amarrar los botes de pintura para poder pintar a 120, 200 metros de altura. Y el jefe de los pintores, cuando le estaban entrevistando en el programa, decía, el riesgo más grande que podemos correr nosotros es acostumbrarnos a hacer lo mismo todos los días. Porque cuando nos acostumbramos, entonces los accidentes están prontos a ocurrir. Cuando nos acostumbramos a todos los días llegar, amarrar el arnés, apretar la tuerca, montarnos aquí, lo hacemos tan automático que corremos el riesgo de un día hacerlo mal y ocurre el accidente. Y oye eso y dice, wow, eso pasa también en la vida del cristiano. Lo peor que puede pasarle a un cristiano es acostumbrarse al hecho de que el Señor le ha salvado, de que la gracia que ha derramado sobre él es gratuita. Y eso hace que perdamos el enfoque. Cada vez que pasamos, llegamos a ese punto, estamos más cerca de deslizarnos, estamos más cerca de desviarnos de la gracia de Dios. No te acostumbres a lo que el Señor ha hecho por ti. Por el contrario, sigue caminando, sigue adelante. Todos los días trata de avanzar un paso más. Carpe diem, atrapa el día, aprovecha el día. Basta cada día con su propia afán, dice la Escritura. Pero sigue caminando. Hebreos, ese versículo no está en las láminas. Dice lo siguiente, empieza a hablar acerca del caminar en el Señor. Dice, ustedes necesitan el alimento sólido, el que es para los adultos,
para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, que han ejercitado la facultad de la percepción espiritual. Por eso, dejando de lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Tenemos que tener eso escrito en las tablas de nuestro corazón. Cada día tiene que ser un paso más a ir creciendo en el Señor. Dejar las cosas básicas, los rudimentos de la fe. Cuando habla de rudimentos de la fe, se refiere pues a lo primero que recibes cuando comienzas en este camino con el Señor, cuando crees en el Señor, y empezar a profundizar en Él, empezar a conocerle a Él. Porque cuando conoces al Señor, cuando te sumerges en su presencia, empiezas a bastarte con su gracia y no quieres hacer otra cosa que cumplir el propósito que Él tiene para ti. Todo lo demás empieza a carecer de sentido y solamente quieres cumplir el propósito del Señor. Nunca dejes de avanzar. Te puedes caer, puedes fallar. Levántate, límpiate y sigue caminando. 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta, dice la Escritura. Nunca dejes de caminar hacia adelante. Van a llegar las dificultades, sí, pero entiende lo siguiente: el Señor te depositó en ti un don y un talento para que produjera vida en otras personas, para que pudieras predicar y usarlo para expandir su reino. No cualquier reino, el reino de los cielos. El reino de los cielos. Imagínense, yo veía durante todo este tiempo toda la situación de Venezuela y decía: wow, Señor, me imagino esa cantidad de gente corriendo a tu presencia, corriendo a ti, adorándote a ti, mirándote solamente a ti, que ya dejemos de proferir con nuestra lengua maldición y comencemos a proferir bendición, a declarar bendición sobre nosotros, sobre nuestro país, sobre nuestra nación. El Señor anhela una iglesia comprometida con Él, comprometida con su llamado, comprometida con el propósito que Él tiene. Y quisiera terminar con este versículo de Pablo, que se encuentra en el libro de Hechos. Dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese inciso que está ahí entre comas: considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Yo no sé si te ha pasado, pero muchas veces me he encontrado en oración al Señor y le he dicho: Señor, ayúdame a pensar de esa manera. Porque por naturaleza el ser humano es egoísta. Mira su vida como que todo gira en torno a Él. Y la verdad es que no todo gira en torno a ti, todo gira en torno a Cristo. Tú eres parte de un plan perfecto, eres una pieza más que el Señor va a usar. Y tienes que entender que delante del Señor no eres absolutamente nada. Cuando te humillas delante de Él, cuando entiendes tu condición, que tú no merecías ser salvo, que el Señor tuvo misericordia de tu vida, cuando le dices al Señor: mi vida carece de sentido si tú no la usas. Toma mis manos, úsalo para lo que tú quieras. Toma mi boca y úsala para el propósito que tú quieras. Toma mis pies y llévalos al lugar donde tú quieras que yo vaya, para que pisen los lugares que tú quieras. Porque mi vida carece de sentido. Y Pablo sigue diciendo: con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Mi inversión es atrás. Porque Pablo antes perseguía a la iglesia. El que educaba a Timoteo, el que instruía a Timoteo, antes era uno de los perseguidores más brutales de la iglesia cristiana, que mató a más de un siervo del Señor. Pero hubo un momento que se encontró con Jesús y Jesús cambió su vida. Jesús te ha tocado. Si estás en este lugar es porque Jesús ha hecho algo en tu vida. No vuelvas atrás nunca, no mires atrás. Recuerda de dónde te sacó el Señor solamente para poder proyectarte al futuro. Y traza una meta, traza un objetivo.
para que lo puedas alcanzar con la visión que el Señor quiere. Recuerda que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dile al Señor, Señor, dame un propósito, dame un objetivo, una razón para vivir. Que yo pueda llegar a mis últimos días haciendo exactamente lo mismo que dijo Pablo. Hoy he acabado la carrera. Ya solamente espero que Cristo venga por mí. Y eso es suficiente. Solamente quiero eso. Y termina diciendo: y ahora acabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. No tienes que ser un orador. No tienes que ser un léxico abundante. No tienes ni siquiera que saber hablar muy bien. Solo tienes que decirle a los demás lo que el Señor hizo contigo. Contarle a otros cómo el Señor te cambió, cómo el Señor te transformó. Le decía la última vez que me tocó predicar que me encanta hablar con los muchachos y que me cuenten los testimonios de su vida, lo que el Señor ha hecho con ellos. Porque cuando escucho los testimonios de otras personas, eso me anima a seguir adelante. Porque veo cómo el Señor se revela con gracia distinta para cada uno. Porque lo que me pasó a mí no es lo mismo que le pasó a ti, o que le pasó a ella, o que le pasó a él. Y si todos contáramos nuestro testimonio, podemos impactar a más de uno que está pasando lo mismo que nosotros. Es el momento de nuestro país, es el momento de nuestra nación, es el momento cumbre para predicar a las personas que vayan y se postren y adoren al único Rey, al único Señor de señores, a Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Y no entendemos por qué, Señor, tú derramaste tu amor hacia nuestra vida, Señor. Y ahora, Señor, podemos decir que estamos en tus caminos, Señor. Que tenemos un pastor, que tenemos un padre, que tenemos un amigo, Señor. Y como dice esa canción, Señor, hemos despertado en un redil, Señor, y la verdad es que no sabemos cómo estamos acá, Señor. Porque solamente ha sido tu mano, Señor. Tu mano gloriosa, Señor, que en algún momento decidió tocarnos, decidió sacarnos del lugar donde estábamos, Señor, para traernos aquí, Señor, a tu luz. Pero que Dios, queremos que nuestra vida tenga sentido en ti, Señor. Queremos enfocar cada día, Señor, de nuestra vida en alcanzar el propósito por el cual tú nos has diseñado, Señor, por el cual tú nos has pensado, Señor. No queremos desperdiciar, Señor, ni un segundo, Señor. No permitas nunca, Señor, que nos acostumbremos, Señor, a estar aquí, Señor. Que nos acostumbremos a tu presencia, Señor. Que nos acostumbremos a tu gracia, Señor. No permitas nunca, Señor, que pensemos, Señor, que hemos alcanzado ya el tope, que ya lo sabemos todo, que ya no necesitamos más, Señor. Porque dependemos, Señor, dependemos de ti. Sin ti estamos perdidos, Señor. Sin ti este ministerio no tiene sentido. Sin tu presencia en nuestra vida, Señor, estamos extraviados, Señor, sin rumbo, Señor. Por el contrario, queremos conocerte cada día con más intensidad, Señor. Queremos sumergirnos en ti, sumergirnos en tu palabra, Señor. Cada día más, Señor. Cada día más, Señor. Que tu presencia, que tu llenura venga sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios. Sobre Espíritu de Dios. Quebranta paradigmas, Señor. Modos de pensar, Señor. No queremos meterte de ti, Señor, en nuestra mente, Señor, pensando que tú actúas como queremos, como pensamos que tienes que actuar, Señor. Sino por el contrario, tú eres soberano, Señor. Y queremos que tu soberanía se exprese en nuestra vida, Señor. Para que hagas con nosotros como tú quieres, Señor. Emprendedores de tu evangelio, Señor. Emprendedores de tu evangelio, Señor. Correr con honra, Señor, con honor la carrera que tú nos has dado, Señor. Padre, no quiero cerrar este tiempo sin orar por
por nuestra nación, Señor, por Venezuela, Señor. Oh, Santo Dios, inclina tu oído, Señor. Inclina tu oído al clamor de la iglesia, Señor, de esta nación de Venezuela, Señor. Y ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de este pueblo, Señor. Queremos volvernos a ti, Señor. Oh, Padre Santo, que tu presencia, Señor, inunde cada rincón, Señor, de norte a sur, de este a oeste, Señor. Que seamos instrumentos tuyos, Señor, en tus manos, Señor, para poder cumplir el propósito que has planeado, que has diseñado para nosotros, Señor. Queremos tomar la batuta de ir a predicar, de ir a hablar, Señor. Reconocemos delante de ti que hemos tenido temor, Señor. Que nos ha dado pena muchas veces abrir nuestros labios, Señor. Y que el enemigo ha querido robarnos, Señor, la bendición de predicar tu evangelio, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor, sigue obrando, Señor. Sigue obrando en Venezuela, Señor. Desde los más altos funcionarios, Señor, hasta el último, Señor. Que sea tu gracia, que sea tu unción, que seas tú, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia si como iglesia quizás, Señor, nos hemos quedado, Señor, de brazos cruzados sin hacer mucho, Señor. No queremos estar aquí calentando la silla, Señor. Queremos estar afuera, Señor, hablando, Señor, y predicando, Señor. Capacitándonos aquí, Señor, llenando nuestra copa para llenar a otros de ti, Señor. Para hablar a otros de ti, Señor.